Hay cosas que guardamos durante tanto tiempo que llega un momento en el que o explotamos o enfermamos. Yo siempre elegí tragarme todo, quedarme callada, pensar que era cosa de mi cabeza, que yo estaba exagerando. Pasé más de 30 años de mi vida viviendo para otra persona, literalmente. Tomé a Ethan en brazos con 3 meses de vida, desnutrido, lleno de alergias, rechazado por 2 parejas antes de mí. Lo conocí durante un voluntariado en un orfanato y algo en mí simplemente se detuvo. Era como si él hubiera sido mío desde siempre. Firmé los papeles de la adopción unos meses después. A pesar de que todos decían que era una locura que una mujer sola, sin estabilidad alguna, criara a un niño enfermo. Pero no me importó. Amaba a ese niño como si hubiera salido de mí. Hice de todo, de todo. Limpié suelos, cuidé a personas en su lecho de muerte, serví mesas en un restaurante de carretera, dormí en el cuarto de la empleada mientras él tenía su propio cuarto todo bonito, pintado de azul con tema de dinosaurios. Hubo un tiempo en que trabajaba en 3 turnos, uno en la madrugada limpiando edificios, otro en la mañana como cuidadora, y por la tarde ayudaba en una pensión, todo para pagar sus medicinas, sus vacunas especiales, la logopedia, la fisioterapia, los aparatos de respiración. Cuando él fue creciendo llegaron los cursos, después la universidad, el matrimonio, y yo seguí allí, siempre, ayudando con el alquiler, luego con la casa propia. Cuando Nicole se embarazó y quiso dejar el Steinsvik empleo, fui yo quien pagó el seguro médico, el pañal, la cuna, hasta reformar su cocina. Nunca me quejé, nunca, porque para mí eso era amar. Pero ese día, ese maldito día, fue como si alguien me hubiera arrancado del suelo. Acababa de perder mi trabajo. La empresa donde limpiaba cerró sin aviso. Me llamaron al final de la jornada y dijeron que estaban terminando sus actividades, que debía firmar los papeles y recoger mi último sueldo en recursos humanos. Solo eso, sin ningún agradecimiento, sin explicación alguna. Salí de allí con la bolsa a cuestas, las manos aún oliendo a desinfectante y un vacío que ni siquiera sabía cómo nombrar. En el autobús de regreso a casa, intenté pensar en cómo contarle esto a Ethan. No es que creyera que él me iba a abrazar y decir, todo está bien, pero, no sé, esperaba un poco de compasión, solo eso, una chispa de humanidad. Cuando llegué a su casa, que por cierto estaba a su nombre, pero yo había pagado buena parte del enganche, fue recibida por Nicole con esa mirada de arriba abajo que siempre me ha usado. Ni siquiera ofreció café. Solo llamó a Ethan y se sentó en el sofá como si fuera dueña del mundo. Conté que había perdido el trabajo y que necesitaría unos días para reorganizarme, tal vez vender algunas cosas que había guardado. Él puso una cara de incomodidad, se rascó la barba y dijo, «Lo entendemos, mamá, pero ahora necesitamos más de tu parte que nunca». Me quedé en silencio, sin entender. Nicole se metió en la conversación de inmediato con ese tono pasivo-agresivo. «Todavía estás tan activa, doña Margaret. Tal vez podrías buscar algo como cuidadora, ¿no? Están pagando bien a los ancianos que cuidan a otros ancianos. Sería de ayuda para nosotros, además». En ese momento pensé que había oído mal. La miré, tratando de entender si eso era una broma, pero hablaba en serio. Con la mayor naturalidad del mundo sugirió que yo, con 63 años, recién desempleada, sin vacaciones, sin estar al día con el INSS, porque pasé mi vida haciendo trabajos eventuales para mantenerlos, fuera a cuidar de desconocidos por unas miseras sumas. Miré a Ethan, esperando que dijera algo, que pusiera un límite, que defendiera a su propia madre. Pero él solo bajó la cabeza. No dijo nada. Y fue entonces que entendí. No fue en ese momento que todo se derrumbó. Ya se había derrumbado hace mucho tiempo. Yo estaba demasiado ciega para darme cuenta. Respiré hondo, intentando no llorar allí mismo frente a ellos. «¿Entonces ese es eso?», pregunté. «Después de todo, ¿ustedes creen que es justo que me las arregle sola?». Ethan tuvo la osadía de decirme que estaba siendo dramática, que todos debíamos contribuir, que los tiempos estaban difíciles. Nicole complementó con esa sonrisa torcida. «Siempre fuiste una mujer luchadora, ¿no?
Lo vas a sacar adelante. Sentí mi rostro arder. Me levanté, agarré mi bolso y salí sin decir nada más. No iba a darles el gusto de ver mis lágrimas allí, pero por dentro estaba hecha pedazos. La ficha finalmente había caído. Ellos ya no me veían como madre ni como persona. Yo era solo una fuente de dinero, una empleada de lujo a la que podían descartar cuando dejara de ser útil. Llegué a casa temblando. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en la nevera, y lloré como hacía mucho que no lloraba. No era solo tristeza, era una mezcla de humillación, ira y cansancio. Un cansancio que venía del alma, de tantos años tragando sapos, fingiendo que no dolía, pensando que el amor de madre era suficiente para justificarlo todo. Pero en ese momento me sentí tonta, me sentí usada. Recordé todas las veces que dejé de comprar algo para mí, porque Ethan necesitaba material escolar, o cuando vendí mis pocas joyas familiares para ayudar con el enganche de su carro. Recordé noches sin dormir, preocupada por las cuentas, mientras ellos hacían viajes a Gramado. Y lo peor de todo es que yo creía que todo estaba bien, que eso era lo que una madre hacía. Pasaron días antes de que pudiera levantar la cabeza. No llamé a nadie, no salí de casa, solo me quedé allí, dándole vueltas a todo. Pero al cuarto día el teléfono sonó. Era el abogado de doña Carmen, mi última jefa, que había fallecido hacía 6 meses. La cuidé por casi 10 años. Fue la única persona de esas familias adineradas que me trató como a una persona de verdad. Era una señora difícil, pero muy inteligente. Nunca tuvimos un vínculo de amistad, pero sí había respeto, y fue por eso que la llamada me tomó por sorpresa. El abogado dijo que necesitaba que me presentara urgentemente en el registro civil. Cuando pregunté de qué se trataba, solo respondió: «Ella dejó algo para usted, y es algo serio». En ese momento, pensé que sería alguna carta, un objeto antiguo, un recuerdo. Jamás en mi vida imaginé lo que estaba por venir. Al día siguiente fui al registro, aún pensando que sería algún recuerdo simbólico. Llegué con la ropa más presentable que tenía y me senté en esa sala fría, con olor a papel viejo. El abogado, un señor muy educado, me recibió con una carpeta en la mano y una sonrisa discreta. Comenzó diciendo que doña Carmen había dejado un testamento muy claro, en el que especificaba que una parte expresiva de sus bienes sería destinada a una persona que, según ella, fue la única presencia realmente leal en sus últimos años de vida. Y esa persona era yo. Pensé que había entendido mal. Abrió la carpeta, me mostró los documentos y allí estaba mi nombre, como única beneficiaria de una herencia de más de 8 millones de reales. Me quedé helada. Estaba en shock. Me paralicé. Tuve que pedir agua. El abogado pensó que me desmayaría. No podía asimilarlo. Yo, que apenas tenía dinero para pagar el gas de la semana, ahora era dueña de una fortuna. Pregunté si había algún error, alguna cláusula, si alguien de su familia podía impugnarlo, pero él dijo que todo estaba en orden con reconocimiento en el registro, videograbación y todo. Doña Carmen había dejado eso preparado hacía años, según él, y más. Pidió que yo fuera informada solo después de un tiempo tras su muerte, porque sabía que mi reacción sería fuerte. Y así fue. Volví a casa pareciendo un zombi. Cerré la puerta y me senté en el sofá con los ojos vidriosos. Por primera vez en décadas, tenía la ventaja. Y lo primero que se me ocurrió no fue gastar ni viajar. Fue: ellos ya no me van a usar nunca más. Pasé la noche despierta. No podía dormir con tantas cosas en la cabeza. Revisé mentalmente cada centavo de esa herencia, pensando en cómo usarlo, cómo protegerlo y, sobre todo, cómo alejarme de todo lo que me había hecho daño. Al día siguiente, lo primero que hice fue buscar un contador de confianza, recomendado por el mismo abogado de doña Carmen. Él me explicó cómo invertir, cómo dividir el dinero y cómo mantener todo a mi nombre, protegido de cualquier préstamo familiar. No le conté nada a nadie. Guardé un silencio absoluto. Mientras tanto, Ethan me enviaba mensajes fríos del tipo: «¿Y qué lograste?», o «Necesitamos ayuda para el material escolar de Ana Julia». Respondía con un veré
solo para no levantar sospechas. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no era la misma. Pasé años siendo tratada como menos y ahora era una mujer con poder, pero no iba bastica a salir por ahí presumiendo. Al contrario, mi plan era simple: darle la vuelta a la situación con elegancia. Empecé comprando una casa nueva. No le conté a nadie. Solo pedí a una inmobiliaria que se encargara de todo. Luego, compré una segunda casa a nombre de una holding, solo para asegurarme de que nada pudiera ser rastreado directamente a mí. Después, contraté a un asesor de prensa. Y fue entonces cuando comenzó mi venganza, pero a mi manera, sin gritos, sin escándalos. Quería contar mi historia. Quería que la gente supiera lo que viví, porque sabía que no era la única. Y así nació el Diario de la Madre Invisible, un canal en YouTube. Al principio solo era yo, con un celular sencillo y muchísimas cosas reprimidas en el pecho. Grabé el primer video temblando con la cámara apoyada en una pila de libros. Conté, sin mencionar nombres, todo lo que viví como madre soltera, cómo fui descartada después de haber dado mi vida por un hijo que ya no me veía como persona. Hablé del trabajo duro, de las noches sin dormir, de los sacrificios. No hablé de la herencia ni de Ethan, pero hablé de sentimiento. Y fue suficiente. En una semana el video alcanzó 50,000 visualizaciones. Gente de todo Brasil comentando, diciendo que sentían lo mismo, que lloraron viéndolo, que se vieron en mí. Allí entendí, no estaba sola. El canal creció rápido y cuanto más crecía, más me fortalecía. Empecé a invertir en equipo, escenografía, edición. Contraté a una chica para que me ayudara con las redes sociales y a un editor. Todo registrado con factura al dedillo. Porque algo que aprendí es que una mujer pobre debe hacer todo correctamente o se vuelve un blanco fácil. Mientras tanto, Ethan empezó a notar que yo estaba desaparecida. Enviaba mensajes preguntando dónde estaba, por qué ya no visitaba a la nieta, por qué dejé de ayudar con las cuentas. Respondía con educación, pero siempre de forma evasiva. Y entonces llegó la guinda del pastel. Él descubrió el canal. No pasaron ni 2 días después del descubrimiento para que sonara el teléfono. Era él, preguntando si ese canal lleno de quejas era mío. Dije que sí, que tenía todo el derecho de contar mi historia, que no usaba el nombre de nadie. Comenzó a decir que me estaba victimando, que eso podía perjudicar su imagen porque la gente habla, mamá, ya sabes cómo es. Escuché todo en silencio y al final solo dije, ahora te preocupas por lo que piensa la gente, ¿verdad? Interesante. Y colgué. Al día siguiente hizo su primera transmisión en vivo. En su perfil de Instagram, comenzó diciendo que estaba muy triste porque su propia madre se estaba alejando de la familia, haciéndose la víctima para ganar seguidores. Me pintó como una señora rencorosa que no aceptaba que su hijo creció y formó una familia. El público cayó perfectamente en la encarnación. Comentarios de gente llamándome ingrata, amarga, envidiosa. Nicole y su suegra, Susan, aparecieron en otra transmisión en vivo días después, diciendo que siempre trataron a Margaret con respeto, pero que ella tenía dificultad para aceptar los cambios. Observé todo en silencio. No respondí de inmediato, porque tenía algo mejor que palabras. Tenía pruebas. Empecé a juntar audios, capturas de pantalla, mensajes. Grabé llamadas. Reuní documento por documento de las transferencias que hice para ayudarles a lo largo de los años. Cada recibo, cada depósito, hasta las facturas de los pañales de Ana Julia. Esperé el momento adecuado, y cuando llegó, publiqué todo. Subí un video llamado La verdad detrás de las apariencias. No hice un drama. Simplemente me senté, mostré los documentos, organicé las capturas por fecha, leí los mensajes en voz alta, incluso mostré el comprobante de cuando pagué el enganche de la casa en la que vivían. Hablé mirando directamente a la cámara. No quiero lástima, solo quiero respeto. Y esta es la historia completa, con hechos. El video alcanzó 500,000 de visualizaciones en 2 días. Gente que me había juzgado vino a pedir disculpas. Comentarios de madres diciendo que también habían pasado por eso. Y claro,
Hubo quienes me criticaron. Siempre hay. Pero esta vez estaba a prueba de balas. Por primera vez, me sentía dueña de mi propia narrativa. Ethan intentó replicar. Hizo otra transmisión en vivo llorando, diciendo que yo estaba haciendo esto para vengarme, que era rencorosa, que estaba exponiendo a la familia, pero no convenció. A estas alturas, la gente ya había visto las pruebas. Algunos seguidores suyos empezaron a abandonar el perfil. Las marcas que patrocinaban sus publicaciones desaparecieron. Y para colmo, una excompañera de trabajo de Nicole apareció con un video contando cómo hablaba mal de mí a mis espaldas, llamándome Ley, vieja sin sentido que nos da de comer. Fue el golpe final. La casa se vino abajo. Literalmente. No pudieron mantener su nivel de vida. Tuvieron que vender el carro, mudarse a un apartamento más pequeño. Y aún así, él seguía enviándome mensajes, intentando hacerme chantaje emocional. Sus mensajes iban desde «Estás destruyendo mi vida», hasta «Te arrepentirás de haber hecho esto públicamente». Un día incluso envió un audio llorando, diciendo que Ana Julia extrañaba mi presencia. Eso me conmovió. No, voy a mentir. La niña no tenía culpa. Yo amaba a mi nieta. Todavía la amo. Pero sabía que si cedía ahora, todo volvería a ser como antes. Él solo estaba desesperado porque había perdido lo que yo representaba, seguridad financiera. Y aprendí, de la manera más dura, que quien solo te busca cuando necesita, nunca te valorará cuando más lo mereces. Así que seguí firme. Bloqueé a ambos por un tiempo. Y decidí dar el siguiente paso. Salir definitivamente de escena. Fue entonces cuando compré mi casa, nueva, no en un barrio lujoso, lleno de gente presumida. Eso nunca me atrajo. Compré una casa hermosa, de una sola planta, frente a un lago tranquilo, con jardín y terraza, en un lugar apacible donde nadie me conocía. Contraté a una arquitecta, algo que nunca pensé que haría, y arreglé todo a mi manera. Cada detalle llevaba mi sello. Llevé solo lo que era mío. El resto lo dejé atrás. La paz que sentí en la primera noche allí no tiene cómo explicarse. Por primera vez, estaba en un hogar que realmente era mío, sin deudas, sin presiones, sin chantajes, sin que nadie me exigiera hacer todo para todos. Aún no sabía cómo sería mi vida de aquí en adelante, pero una cosa era segura. Finalmente sería solo mía. En los primeros días en la nueva casa, simplemente respiré. Me despertaba sin despertador. Tomaba café en la terraza, escuchaba el canto de los pájaros, ponía música suave. Cosas simples, pero para mí eran inalcanzables. Siempre viví corriendo, preocupada por las cuentas, por las enfermedades, por lo que faltaba. Ahora estaba aprendiendo a llenar lo que sobraba. Tiempo, silencio, libertad. Empecé a hacer pequeñas cosas para mí, como bordar, ver películas antiguas. Hasta me animé a tomar clases de pilates en la ciudad vecina. La vida era liviana. Por primera vez, no sentía culpa por pensar en mí. Era un sentimiento nuevo, extraño al principio, pero que creció hasta volverse algo bueno. Aunque estaba lejos, seguía al tanto de las redes sociales. Y fue allí donde descubrí que Ethan y Nicole se habían separado. Alguien me envió un mensaje anónimo diciendo que él había perdido el control en una transmisión en vivo y fue expulsado de la plataforma por difundir noticias falsas y discurso de odio. Intenté confirmarlo y era cierto. Perdió seguidores, contratos, la casa. Nicole se fue discretamente y se llevó a la hija. Dijeron que volvió a casa de su madre. Ethan, según los rumores, tuvo un colapso emocional y se internó por cuenta propia. Cuando leí esto, sentí una mezcla de compasión y alivio. No quería que él sufriera así, pero era inevitable pensar, ¿cuántas veces pedí ayuda y me ignoraron? ¿Cuántas veces lloré sola y él ni se dignó a saber? Ahora él estaba en el fondo del pozo y yo estaba libre. Una parte de mí seguía luchando con esa culpa que toda madre siente, incluso después de todo. A veces me despertaba en medio de la noche pensando si había ido demasiado lejos, si tal vez debería haber cedido, intentado una vez más, dado otra oportunidad. Pero luego recordaba cómo me miró ese día,
Cuando dije que había perdido el trabajo, recordaba su silencio mientras Nicole decía que podía cuidar de otros viejos. Recordaba la frialdad en los mensajes, la ingratitud, las veces que me trató como un gasto, y entonces la culpa se transformaba en certeza. No me equivoqué. Simplemente, por fin me protegí. Después de toda una vida sangrando para que él tuviera de todo, merecía un poco de paz. Con el tiempo, comencé a recibir invitaciones para hablar en programas de televisión, podcasts, entrevistas en revistas sobre maternidad, abuso emocional, envejecer con dignidad. Nunca acepté todas, pero participé en algunas que me parecieron serias, que querían escuchar mi historia de verdad, sin sensacionalismo. El canal seguía creciendo, pero a un ritmo más pausado. Se trataba más de compartir reflexiones, ayudar a otras mujeres, que de demostrar algo. Muchas personas me escribían diciendo que habían encontrado el valor para cambiar de vida después de escuchar mis relatos. Eso me emocionaba. Me hacía sentir útil de nuevo, pero sin anularme. Por primera vez, ayudaba sin sacrificarme. Y eso era liberador. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché un carro detenerse frente a la casa. Me puse en alerta. Nadie solía aparecer sin avisar por allí. Cuando fui a ver por la ventana, casi se me cae el regador. Era Ethan, más delgado, con ojeras profundas, ropa arrugada. Por un segundo, mi cuerpo se congeló. Pensé en fingir que no lo vi, dejarlo irse. Pero algo en mí quería cerrar ese capítulo de una vez por todas. Abrí el portón despacio. Él dijo, «Mamá», con una voz baja, quebrada. Yo solo hice un gesto para que hablara. Empezó a decir que se arrepentía, que lo había perdido todo, que había sido influenciado, que no sabía lo que estaba haciendo. Me quedé en silencio, dejándolo hablar. Lloró, pidió disculpas, dijo que solo quería conversar, que necesitaba verme. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, respiré hondo y «Te perdono, Ethan, pero no volveré a esa dinámica. Ahora estoy bien. Por primera vez en mi vida estoy bien, y ya no puedo perderme por nadie». Él asintió, llorando más. Dijo que entendía, que ni siquiera merecía haber venido. Pero yo sabía que necesitaba oírlo de mi boca. No para él, para mí. Me dio un abrazo vacilante, y yo lo correspondí. Fue un abrazo corto, sin promesas, sin ilusiones. Después se fue, y yo volví a cuidar de mis plantas. Tras su visita, me sentí extrañamente ligera. Pensé que me iba a desestabilizar, que me volvería a dudar, pero no. Fue como si ese ciclo se hubiera cerrado finalmente. No dolió como antes. No me quitó el sueño. Fue simplemente necesario. Un punto final. O tal vez una coma que yo misma elegí dónde poner. Continué con mi rutina tranquila. A veces recibía visitas de vecinos, intercambiaba recetas, cuidaba del jardín. Otras veces, simplemente disfrutaba de mi silencio. Aprendí que la soledad no siempre es ausencia. A veces es la presencia de uno mismo. Y eso era lo que necesitaba. De mí. Por primera vez, mi vida no giraba en torno a nadie. De vez en cuando, Nicole me enviaba un correo electrónico, intentando contarme sus desgracias, hacer parecer que ella también era víctima de todo. Yo no respondía. No es que quisiera castigarla, sino que simplemente ya no veía sentido. No le debía nada, mucho menos mi tiempo. Ana Julia, sí, venía a mi mente con frecuencia. Incluso le envié un regalo de forma anónima en su cumpleaños, un libro infantil y una nota diciendo que la abuela pensaba en ella, sin firmar, porque ese vínculo aún vive en mí, aunque sea distante. Pero no me iba a poner de nuevo en la línea de fuego solo para aliviar la conciencia de los demás. No más. Unos meses después, recibí un homenaje inesperado de una ONG que trabaja con mujeres mayores en situación de abandono. Dijeron que mi canal había inspirado una serie de proyectos y que querían premiarme por ello. Me quedé sin saber cómo reaccionar. Nunca hice nada esperando reconocimiento. Solo quería expresar lo que me agobiaba. Pero fui. Subí a ese escenario sencillo, con gente que realmente entendía lo que era vivir en la sombra, y lloré. No de tristeza, sino de alivio, de pertenencia.
Fue la primera vez que me sentí celebrada por ser exactamente quien soy y no por lo que hago por los demás. Eso no tiene precio. De regreso a casa, me senté en la terraza y miré el lago, el agua tranquila, el cielo anaranjado. Todo allí era paz. Y comprendí que lo que comenzó como una herida abierta se había convertido en cicatriz. No olvidé lo que viví. No me convertí en una persona fría, pero me transformé en alguien más completa. Aprendí a poner límites, a decir no, a dejar de suplicar migajas de amor. Y sobre todo, aprendí que ayudar a alguien no puede significar abandonarse a uno mismo. Ethan fue mi hijo. Todavía lo es. Siempre lo será. Pero yo no soy solo su madre. Soy Margaret. Y ahora, al fin, me pertenezco. Después de ese día, decidí disminuir el ritmo en el canal. Seguía publicando, pero con menos frecuencia. Priorizaba mi vida fuera de Internet. Empecé a escribir un libro con la ayuda de una periodista que conocí durante una entrevista. La idea era recopilar relatos de mujeres como yo, que pasaron décadas siendo anuladas dentro de su propio hogar, pensando que el amor significaba sacrificio. El proyecto se fue formando despacio, pero con profundidad. Cada historia que leía me mostraba que mi dolor no era aislado, era parte de algo más grande. Y eso me daba aún más fuerza para seguir adelante, incluso en los días en que la nostalgia o la culpa intentaban tocar a la puerta. Un día recibí una carta por correo. Era de Ethan, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Decía que estaba en tratamiento psicológico, que se había mudado a una ciudad más pequeña, que había conseguido un empleo sencillo en una oficina. Decía que estaba tratando de reconstruirse y que entendería si yo nunca más quisiera tener contacto, pero que, al menos, me debía una disculpa sincera. No pedí consejos a nadie, no hablé de ello en el canal, ni con la periodista del libro. Fue una decisión mía. Guardé la carta en un cajón. No respondí, al menos, no aún. Me pareció bonito que él lo hubiera escrito, pero yo aún estaba procesándolo. El perdón no es la llave para reiniciar. A veces es solo el punto final necesario para dejar todo en paz. El tiempo pasó y la vida se fue asentando. El canal seguía activo. El libro casi estaba terminado y ya ni pensaba tanto en los viejos dolores. Claro que de vez en cuando algo todavía me atravesaba. Un olor, una canción, una noticia que me recordaba algún momento. Pero ya no dolía igual. Ya no ardía. Solo era memoria. Fui comprendiendo que ya no se trataba de venganza. Lo que yo realmente quería era justicia. Y la justicia a veces es solo vivir bien después de haber sido descartada, ¿sabes? Es florecer justamente donde pensaron que te marchitarías. Y eso fue lo que hice. Florecí. La vecindad me acogió de una manera que me sorprendió. Me trataban como a alguien normal, sin saber del canal, del pasado, del drama familiar. Algunas incluso lo descubrieron después, claro, pero nunca cambiaron conmigo. Y eso me mostró que el mundo no está hecho solo de gente mala. Hay mucha gente buena por ahí, gente que escucha, que acoge, que no juzga. Hice amistades verdaderas. Incluso me llegó una perrita, Luma, que apareció un día en mi puerta y nunca más se fue. Se convirtió en mi inseparable compañera. Y junto a ella, fui aprendiendo a vivir sin miedo, sin culpa, sin cargar el peso del mundo sobre mis hombros. Era una vida simple, pero era mía, y eso valía más que cualquier mansión o la aprobación de un hijo ingrato. Con el libro terminado, me invitaron a hacer un lanzamiento en una librería de una ciudad cercana. Estaba nerviosa pensando que nadie aparecería, pero me equivoqué. La sala se llenó. Mujeres de todas las edades vinieron a abrazarme, a contarme sus historias, a agradecerme por haber tenido el coraje de hablar. Una de ellas me dijo que había dejado a un marido abusivo después de ver mis videos. Otra, que volvió a estudiar. Escuché a cada una con el corazón apretado, pero también lleno de esperanza. Todo eso me demostraba que mi dolor se había convertido en herramienta, que mi silencio transformado en voz estaba haciendo la diferencia. Al regresar a casa, me encontré con Nicole en el supermercado, intentando contarme las desgracias de su vida, haciendo parecer que ella también era una víctima de todo. Yo no respondía.
No es que quisiera castigarla, sino que simplemente ya no veía sentido. No le debía nada, mucho menos mi tiempo. Ana Julia, sí, me venía a la mente con frecuencia. Incluso le mandé un regalo de forma anónima en su cumpleaños, un libro infantil y una nota diciendo que la abuela pensaba en ella, sin firmar, porque ese vínculo aún vive en mí, aunque sea distante. Pero no me iba a poner de nuevo en la línea de fuego solo para aliviar la conciencia de los demás. No más. Unos meses después, recibí un homenaje inesperado de una ONG que trabaja con mujeres mayores en situación de abandono. Dijeron que mi canal había inspirado una serie de proyectos y que querían premiarme por ello. Me quedé sin saber cómo reaccionar. Nunca hice nada esperando reconocimiento. Solo quería expresar lo que me oprimía. Pero fui. Subí a ese escenario sencillo, con gente que realmente entendía lo que era vivir en la sombra, y lloré. No de tristeza, sino de alivio, de pertenencia. Fue la primera vez que me sentí celebrada por ser exactamente quien soy, y no por lo que hago por los demás. Eso no tiene precio. De regreso a casa, me senté en la terraza y miré el lago, el agua tranquila, el cielo anaranjado. Todo allí era paz, y comprendí que lo que comenzó como una herida abierta se había convertido en cicatriz. No olvidé lo que viví. No me volví una persona fría, pero me transformé en alguien más entera. Aprendí a poner límites, a decir no, a dejar de suplicar migajas de amor, y sobre todo, aprendí que ayudar a alguien no puede significar abandonarse a uno mismo. Ethan fue mi hijo, todavía lo es, siempre lo será, pero yo no soy solo su madre, soy Margaret, y ahora, al fin, me pertenezco. Después de ese día, decidí reducir el ritmo del canal. Seguía publicando, pero con menos frecuencia. Priorizaba mi vida fuera de Internet. Empecé a escribir un libro con la ayuda de una periodista que conocí durante una entrevista. La idea era recopilar relatos de mujeres como yo, que pasaron décadas siendo anuladas en su propia casa, pensando que el amor era sinónimo de sacrificio. El proyecto se fue formando despacio, pero con profundidad. Cada historia que leía me mostraba que mi dolor no era aislado, era parte de algo más grande, y eso me daba aún más fuerza para seguir adelante, incluso en los días en que la nostalgia o la culpa intentaban llamar a la puerta. Un día recibí una carta por correo. Era de Ethan, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Decía que estaba en tratamiento psicológico, que se había mudado a una ciudad más pequeña, que había conseguido un empleo sencillo en una oficina. Decía que estaba tratando de reconstruirse y que entendería si yo nunca más quisiera tener contacto, pero que, al menos, me debía una disculpa sincera. No pedí consejos a nadie, no hablé de ello en el canal, ni con la periodista del libro. Fue una decisión mía. Guardé la carta en un cajón. No respondí, al menos no aún. Me pareció bonito que él lo hubiera escrito, pero yo aún estaba procesándolo. El perdón no es la llave para un nuevo comienzo. A veces es solo el punto final necesario para dejar todo en paz. El tiempo pasó y la vida se fue asentando. El canal seguía activo. El libro casi estaba listo y ya ni pensaba tanto en los viejos dolores. Claro que de vez en cuando algo aún me atravesaba. Un aroma, una canción, una noticia que me recordaba algún momento, pero ya no dolía. Igual, ya no ardía. Era solo memoria. Fui comprendiendo que ya no se trataba de venganza. Lo que realmente quería era justicia. Y la justicia a veces es solo vivir bien después de haber sido descartada, ¿sabes? Es florecer justamente donde pensaron que te marchitarías. Y eso fue lo que hice. Florecí. El vecindario me acogió de una forma que me sorprendió. Me trataban como a alguien normal, sin saber del canal, del pasado, del drama familiar. Algunas incluso lo descubrieron después, claro, pero nunca cambiaron conmigo. Y eso me demostró que el mundo no está compuesto solo de gente mala. Hay mucha gente buena por ahí, gente que escucha, que acoge, que no juzga. Hice amistades verdaderas, incluso conseguí una perrita, Luma, que apareció un día en mi puerta y nunca se fue. Se convirtió en mi inseparable compañera, y junto a ella fui aprendiendo a vivir sin miedo, sin culpa,
sin cargar el peso del mundo sobre mis hombros. Era una vida simple, pero era mía, y eso valía más que cualquier mansión o la aprobación de un hijo ingrato. Con el libro terminado, me invitaron a hacer un lanzamiento en una librería de una ciudad cercana. Estaba nerviosa, pensando que nadie aparecería, pero me equivoqué. La sala se llenó. Mujeres de todas las edades vinieron a abrazarme, a contarme sus historias, a agradecerme por haber tenido el coraje de hablar. Una de ellas me dijo que había dejado a un marido abusivo después de ver mis videos. Otra, que volvió a estudiar. Escuché a cada una con el corazón apretado, pero también lleno de esperanza. Todo eso me demostraba que mi dolor se había convertido en herramienta, que mi silencio transformado en voz estaba haciendo la diferencia. De vuelta a casa, me encontré con Nicole en el supermercado, tratando de contarme las desgracias de su vida, haciendo parecer que ella también era víctima de todo. Yo no respondía. No es que quisiera castigarla, sino que simplemente ya no veía sentido. No le debía nada, mucho menos mi tiempo. Ana Julia, sí, venía a mi mente con frecuencia. Incluso le mandé un regalo de forma anónima en su cumpleaños, un libro infantil y una nota que decía que la abuela pensaba en ella, sin firmar, porque ese vínculo aún vive en mí, aunque sea distante. Pero no me iba a poner de nuevo en la línea de fuego solo para aliviar la conciencia de los demás. No más. Unos meses después, recibí un homenaje inesperado de una ONG que trabaja con mujeres mayores en situación de abandono. Dijeron que mi canal había inspirado una serie de proyectos y que querían premiarme por ello. Me quedé sin saber cómo reaccionar. Nunca hice nada esperando reconocimiento. Solo quería expresar lo que me oprimía. Pero fui. Subí a ese escenario sencillo, con gente que realmente entendía lo que era vivir en la sombra, y lloré. No de tristeza, sino de alivio, de pertenencia. Fue la primera vez que me sentí celebrada por ser exactamente quien soy, y no por lo que hago por los demás. Eso no tiene precio. De regreso a casa, me senté en la terraza y miré el lago, el agua tranquila, el cielo anaranjado. Todo allí era paz, y comprendí que lo que comenzó como una herida abierta se había convertido en cicatriz. No olvidé lo que viví. No me volví una persona fría, pero me transformé en alguien más completa. Aprendí a poner límites, a decir no, a dejar de suplicar migajas de amor. Y sobre todo, aprendí que ayudar a alguien no puede significar abandonarse a uno mismo. Ethan fue mi hijo. Todavía lo es. Siempre lo será. Pero yo no soy solo su madre. Soy Margaret. Y ahora al fin me pertenezco. Después de ese día, decidí reducir el ritmo del canal. Seguía publicando, pero con menos frecuencia. Priorizaba mi vida fuera de Internet. Empecé a escribir un libro con la ayuda de una periodista que conocí durante una entrevista. La idea era recopilar relatos de mujeres como yo, que pasaron décadas siendo anuladas en su propia casa, pensando que el amor significaba sacrificio. El proyecto se fue formando despacio, pero con profundidad. Cada historia que leía me mostraba que mi dolor no era aislado, era parte de algo más grande. Y eso me daba aún más fuerza para seguir adelante, incluso en los días en que la nostalgia o la culpa intentaban llamar a la puerta. Un día recibí una carta por correo. Era de Ethan, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Decía que estaba en tratamiento psicológico, que se había mudado a una ciudad más pequeña, que había conseguido un empleo sencillo en una oficina. Decía que estaba tratando de reconstruirse y que entendería si yo nunca más quisiera tener contacto, pero que, al menos, me debía una disculpa sincera. No pedí consejos a nadie. No hablé de ello en el canal, ni con la periodista del libro. Fue una decisión mía. Guardé la carta en un cajón. No respondí. Al menos, no aún. Me pareció bonito que él lo hubiera escrito, pero yo aún estaba procesándolo. El perdón no es la llave para un nuevo comienzo. A veces es solo el punto final necesario para dejar todo en paz. El tiempo siguió pasando, y la vida se fue asentando. El canal seguía activo. El libro casi estaba listo, y ya ni pensaba tanto en los viejos dolores. Claro que de vez en cuando algo aún me atravesaba. Un aroma,
una canción, una noticia que me recordaba algún momento, pero ya no dolía igual, ya no ardía, solo era memoria. Fui comprendiendo que ya no se trataba de venganza. Lo que realmente quería era justicia. Y la justicia a veces es de solo vivir bien después de haber sido descartada, ¿sabes? Es florecer justamente donde pensaron que te marchitarías. Y eso fue lo que hice. Florecí. El vecindario me acogió de una manera que me sorprendió. Me trataban como a alguien normal, sin saber del canal, del pasado, del drama familiar. Algunas incluso lo descubrieron después, claro, pero nunca cambiaron conmigo. Y eso me demostró que el mundo no está compuesto solo de gente mala. Hay mucha gente buena por ahí, gente que escucha, que acoge, que no juzga. Hice amistades verdaderas, incluso conseguí una perrita, Luma, que apareció un día en mi puerta y nunca se fue. Se convirtió en mi inseparable compañera, y junto a ella fui aprendiendo a vivir sin miedo, sin culpa, sin cargar el peso del mundo sobre mis hombros. Era una vida simple, pero era mía, y eso valía más que cualquier mansión o la aprobación de un hijo ingrato. Con el libro terminado, me invitaron a hacer un lanzamiento en una librería de una ciudad cercana. Estaba nerviosa pensando que nadie aparecería, pero me equivoqué. La sala se llenó. Mujeres de todas las edades vinieron a abrazarme, a contarme sus historias, a agradecerme por haber tenido el coraje de hablar. Una de ellas me dijo que había dejado a un marido abusivo después de ver mis videos. Otra, que volvió a estudiar. Escuché a cada una con el corazón apretado, pero también lleno de esperanza. Todo eso me demostraba que mi dolor se había convertido en herramienta, que mi silencio transformado en voz estaba haciendo la diferencia. De vuelta a casa, encontré con Nicole en el supermercado, intentando contarme las desgracias de su vida, haciendo parecer que ella también era víctima de todo. Yo no respondía. No es que quisiera castigarla, sino que simplemente ya no veía sentido. No le debía nada, mucho menos mi tiempo. Ana Julia sí, venía a mi mente con frecuencia. Incluso le mandé un regalo de forma anónima en su cumpleaños, un libro infantil y una nota que decía que la abuela pensaba en ella, sin firmar, porque ese vínculo aún vive en mí, aunque sea distante. Pero no me iba a poner de nuevo en la línea de fuego solo para aliviar la conciencia de los demás. No más. Unos meses después, recibí un homenaje inesperado de una ONG que trabaja con mujeres mayores en situación de abandono. Dijeron que mi canal había inspirado una serie de proyectos y que querían premiarme por ello. Me quedé sin saber cómo reaccionar. Nunca hice nada esperando reconocimiento. Solo quería expresar lo que me oprimía, pero fui. Subí a ese escenario sencillo, con gente que realmente entendía lo que era vivir en la sombra. Y lloré, no de tristeza, sino de alivio, de pertenencia. Fue la primera vez que me sentí celebrada por ser exactamente quien soy, y no por lo que hago por los demás. Eso no tiene precio. De regreso a casa, me senté en la terraza y miré el lago. El agua tranquila, el cielo anaranjado. Todo allí era paz. Y comprendí que lo que comenzó como una herida abierta se había convertido en cicatriz. No olvidé lo que viví. No me volví una persona fría, pero me transformé en alguien más entera. Aprendí a poner límites, a decir no, a dejar de suplicar migajas de amor. Y sobre todo, aprendí que ayudar a alguien no puede significar abandonarse a uno mismo. Ethan fue mi hijo. Todavía lo es. Siempre lo será. Pero yo no soy solo su madre. Soy Margaret. Y ahora, al fin, me pertenezco. Después de ese día, decidí reducir el ritmo del canal. Seguía publicando, pero con menos frecuencia. Priorizaba mi vida fuera de Internet. Empecé a escribir un libro con la ayuda de una periodista que conocí durante una entrevista. La idea era recopilar relatos de mujeres como yo, que pasaron décadas siendo anuladas en su propia casa, pensando que el amor era sinónimo de sacrificio. El proyecto se fue formando despacio, pero con profundidad. Cada historia que leía me mostraba que mi dolor no era aislado, era parte de algo más grande. Y eso me daba aún más fuerza para seguir adelante, incluso en los días en que la nostalgia o la culpa intentaban llamar a la puerta.
Un día me senté a releer lo que escribí al inicio del canal. Era otro tono, otra mujer allí hablando. Una Margaret aún llena de dolor crudo, aún tratando de entenderse en medio de la tormenta. Y lloré, no porque doliera como antes, sino porque vi cuánto había avanzado desde entonces. Cada palabra era necesaria. Era como una escalera que fui subiendo peldaño tras peldaño, con los pies aún magullados. Pero subí. Y hoy estoy aquí, mirando desde lo alto, no con arrogancia, sino con gratitud. Porque incluso sin que nadie me empujara, fui. Incluso con miedo fui. Incluso desacreditada fui. Y es esto lo que le diría a cualquier mujer que esté leyendo o escuchando esto ahora, sintiéndose agotada, olvidada, usada. Puedes salir de esto. Puedes partir desde cero. Puede ser a los 30, a los 50 o a los 70. No importa. Lo que importa es que empieces, aunque sea despacio, aunque sea llorando, pero empieza. Porque nadie merece vivir invisible. Nadie nació para ser solo el soporte vital de los demás. Y si nadie te lo ha dicho, ahora te lo digo. Importas. Tienes valor. Tienes el derecho de existir por ti misma, y no solo por lo que haces por los otros. Y eso no es ingratitud, es justicia. Hay días en que todavía me despierto en automático, pensando en las cuentas, en las obligaciones, en lo que necesita ser resuelto. Una vida entera condicionada a vivir para el otro deja marcas. Pero entonces me levanto, miro a mi alrededor, respiro hondo y recuerdo. Ya, no necesito correr, ya no le debo nada a nadie. Y eso me calma. Preparo mi café con calma, pongo mi música favorita, le doy un pedazo de pan a Luma y me siento en la terraza a ver el lago. Esa rutina simple es lo que me cura cada día. No hay público, no hay reconocimiento, no hay nadie que diga gracias. Y aún así, es el momento más pleno de mi día. A veces eso basta. A veces solo necesitamos espacio para existir. Y ese espacio lo conquisté con sangre, lágrimas y coraje. Hoy es mío. Aunque un día todo esto termine, el canal, los libros, el dinero, la casa, nadie me quitará lo que he aprendido. Nadie me arrebatará la conciencia de quién soy ahora. Margaret, sí. Madre, claro, pero también mujer, persona, ser completo. Una vida entera tratando de ser aceptado por los demás. Y al final, solo necesitaba aceptarme a mí misma. Y cuando eso sucedió, todo cambió. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque traten de invertir la narrativa, la verdad está aquí, firme, conmigo y con quien quiera escucharla. Con el tiempo me di cuenta de que no todos entenderán mi elección. Siempre habrá quienes piensen que la madre debe soportarlo todo, que perdonar es aceptar de nuevo, que amar es anularse. Pero yo ya no vivo para convencer a nadie. Cuento mi historia a quien quiera escuchar, no para justificarme, porque durante mucho tiempo pedí perdón por existir, por necesitar, por fallar. Hoy ya no pido más. Me explico solo si se desea, no por obligación. Y esa es una de las mayores libertades que he conquistado, el derecho de ser solo yo, sin moldearme para el confort ajeno. Ahora que me acerco a los 70, miro al futuro con calma. Ya no tengo planes disparatados. Solo quiero seguir viviendo a mi ritmo, con las personas que me hacen bien, con los pies firmes en el suelo que elegí. Luma envejece junto conmigo, y a veces nos miramos como diciendo, llegamos, ¿no? Y sí, llegamos, cansadas pero completas. Y cada marca en el rostro, cada cabello canoso, cuenta una historia de la que me siento orgullosa de llevar, porque sobreviví, y más que eso, me transformé. Y nada, ni nadie, puede borrar eso. Hoy, si alguien me preguntara qué le diría a la Margaret de hace 30 años, no dudaría. Le diría, eres más fuerte de lo que imaginas, y no necesitas destruirte para demostrar que amas. Me hubiera gustado escuchar eso antes, haberlo entendido antes, pero cada paso me trajo hasta aquí, y a pesar de todo, estoy agradecida. Agradecida no por el sufrimiento, sino por la mujer que nació de él, porque aunque remendada, con grietas, soy completa. Y esa completitud es solo mía. Nadie me la dio, nadie me la cedió. La construí con mis propias manos,
después de dejar de entregarlas a los demás. Y tal vez eso es lo que más me emociona hoy. Saber que no importa lo que digan, lo que piensen, lo que inventen, yo sé mi verdad. La viví en carne, en hueso, en la lágrima que caía sobre la almohada y que nadie veía. Y ahora, cuando me miro en el espejo, ya no veo solo dolor. Veo resistencia. Veo coraje. Veo una historia que no terminó amarga, a pesar de tanto mal sabor en el camino, porque al final elegí qué hacer con todo eso y elegí vivir a mi manera, en mi tiempo, siendo finalmente quien siempre fui, pero que solo ahora tuve permiso de ser yo misma. Un día en el canal me preguntaron, Margaret, ¿te consideras una mujer realizada? Y respondí con toda la honestidad del mundo, sí, no porque tenga dinero o fama, sino porque hoy tengo algo que nunca tuve, paz. Una paz construida con esfuerzo, con decisiones difíciles, con lágrimas que nadie vio. Una paz que no depende de nadie, que no es frágil como lo era mi autoestima en el pasado. Una paz que viene de saber que, a pesar de todo, no dejé de ser buena, solo dejé de ser tonta. Y esa diferencia salvó mi vida. Y es con esa paz que concluyo este relato, no con un final de telenovela, donde todos se abrazan y todo vuelve a la normalidad, porque mi historia no volvió a ser normal. Creó una nueva, una en la que yo soy la prioridad, una en la que mi voz tiene espacio, una en la que mi historia no se borra, sino que se cuenta con la verdad. Y si puedo dejar una última cosa para quien llegó al final de este texto es, no esperes a que alguien te salve, sálvate tú, como puedas, cuando puedas, pero sálvate porque nadie vivirá tu vida por ti, y nadie más merece cargarla más que tú misma.